Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa. Hugo Juárez, ¿cómo estás, mi Hugo Juárez? Hola, pues hoy un poco triste y decepcionado. ¿En serio, Hugo? ¿Por qué? Un poco, pues del tema. Del tema de hoy. Sí. José Noé Mercado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fausto? Hugo, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo, más que triste y decepcionado, también me siento un poco enojado, un poco molesto porque me tumbaron una de las series favoritas de los últimos años. Por supuesto, el tema de hoy es Game of Thrones, por supuesto. Vamos a hacer ¿qué sería? No un compendio, sino una evaluación del último capítulo y de la serie. También está con nosotros Montserrat Pérez Bonfil, pero como estaba aquí haciendo una transmisión en Instagram, pues no le dije nada. Estoy malabareando entre el gato, el niño, el micrófono y el teléfono. Sí. Bueno, Montserrat Pérez Bonfil está también con nosotros. Ahorita regresamos con ella. Roberto Francisco Ponce está también con nosotros. Está en los controles. Un saludo a todos los que se están incorporando. Voy a compartir esta transmisión en mis redes. Y por favor ustedes compartan para que lleguemos a más personas y que digan, ay, ¿quiénes son esos? Favorcito. Es el Poke, es el Fausto, es el José Noé. Y además el tema se presta porque en realidad el rating ha sido altísimo de esta serie y entonces pues prácticamente una buena cantidad de gente que consume series pues no puede evadir el tema, ¿no? Este tema y todos, José Noé, que nos compartan siempre que nos estén viendo. Eso sí. Muy bien, la aplicación de mi iPad, del Facebook, ya no funciona porque no le he actualizado y no quiere compartir. Perfecto. Pero ustedes pueden compartirlo, por favor, compártanlo. Y aprovecho para mandar un saludo a María Luisa Catalina Ortega, a Araceli Gutiérrez, a Perla Herrera Rosas, a Alejandro Díaz Baena, a Javier Ramos y a la gente que se está incorporando. Pues muy bien, muchachos. Yo también estoy desilusionado por el tema. La verdad es que fue bastante triste. Lo vi venir en la 7ª temporada. La verdad es que lo empecé a sentir. Sí. El primer capítulo de la 8ª dije, órale, va. Y poco a poco fui sintiendo que ya no era lo mismo. Medio con las batallas, ¿no? Que los escritores me los habían cambiado, ¿no? Sí, también. Y como que se habían terminado los libros de George R.R. Martin, que a fin de cuentas, pues era la sustancia sobre la cual habían hecho la adaptación. Y una vez que se quedaron sin material para adaptar, pues sí se ve un declive, un descenso de la serie muy evidente, ¿no? Pero según leí que el autor sí les había dado como los lineamientos de cómo querían que terminara, pero literal solo les dijo, quiero que pase esto y esto y esto. Ahí ustedes resuélvanlo como les dé Dios a entender, pero obviamente lo resolvieron muy mal. Sí, totalmente de acuerdo. Montserrat Pérez Bonfil. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y qué opinas del último capítulo? Ay, la verdad, yo pienso que Jon debió morir. No, eso pues pienso. Ya había muerto, ¿no? Eso pienso yo. Pero ya había muerto. Debió morir forever. Pero forever. ¿Estás desilusionada, enojada o contenta con la serie? Ni enojada ni contenta. Un poco desilusionada, sí, porque creo que la manera en la que aceleraron el arco de los personajes fue brutal y creo que se merecían mejores muertes algunos personajes y se merecían mejores destinos, o sea, en cuanto a realmente trágicos en el caso de mi percepción de lo que pasa con Jon Snow. Y no sé, o sea, como que la manera en la que lo resolvieron. O sea, hubo cosas en esta última temporada que creo que se pudieron haber ahorrado, como el medio capítulo de fiesta, ¿no? Cuando celebran que le ganaron a los White Walkers y luego adelantaron muchísimo cosas. Entonces creo que pudieron haber aprovechado el tiempo para hacer otras cosas o darnos 3 capítulos y ya. Miren, Javier Ramos dice, saludos desde Monterrey, jóvenes, casa llena, sí, y nos vemos todos como en Auto Sardina, pero muy bonito. No está tan mal, Pero muy bonito porque cambiamos de cámara y nos vemos como muy coloridos. No sé si saldrá así el siguiente programa, pero nos vemos más coloridos que otras veces, lo cual está padre. Guardemos como el patrón. Sí, o a lo mejor las luces están muy fuertes, no sé, habría que hacer algo, pero es nueva cámara, lo siento. Mariana Pamplona dice, hola Faust, soy la igualada que se acercó con Mau y te dijo Faust, saludos. Un abrazo, Mariana, les mando un abrazote a ti y al Mau. Yalka Carter Potter dice, muchas buenas noches Faust y a los del panel. Buenas noches. Enrique Esparza dice, listo, compartido, esperen, lleven pañuelos para la lágrima. Enrique Esparza, te mando un abrazo. Enrique Esparza acaba de ser papá. Felicidades. Felicidades, mi Quique, por segunda vez, una muchacha.
Una muchacha. Felicidades. Esperamos los puros, ¿no? Quique Esparza mandará algo. No sé si puros, pero debe de mandar algo. José de la Vega dice: yo no la vi porque no me gusta que le hagan daño a los dragones. Oye, es una justificación buena. Pero sí si te gusta que los dragones le hagan daño a la gente. Monse. Tan, tan, tan. Angélica Zamarroni dice: hola, saludos a todos, besos a Monse y al gato productor. José Noé presume tu playera como siempre, tú muy bien. ¿Qué playera pues, traes? Sí, está bien Aquí padre. a ver si se ve. Es de Street Fighter. Sí, sí se ve. Sí se Entonces, ve. pues bueno, ahora que están cumpliendo 32 años. Acércate al aquí micro porque está. si no te oyes así como muy lejos y como en eco y como si estuvieras transmitiendo en Tinaco. En el Ay. Rotoplas. Y ya saben, está a la orden. Es que no bueno, pues estamos, es indie la transmisión. O sea, si estuviéramos en cabina, pues se hace un poquito para atrás y no pasa nada. Hay un gato aquí, además, gato negro, entonces pues estamos siempre con la suerte. Exacto. De nuestro lado. José de la Vega dice: guau, no sé por qué dijo eso, pero bueno. Carla Bocaletti dice: ouch, eso, Monse. Eduardo Lomas Romero dice: Fau, solo se te ve media cara con el iPad, casi nada, lo siento, perdónenme. Con el iPad es que si no alcanzo a ver. Sí. Sí, disculpen, tienen ustedes razón. Muy bien, muchachos. Empecemos por José Noé Mercado, que nos platiques un poquito cuál es tu análisis de esta 8ª temporada y vamos, o sea, para el capítulo final nos lo ahorramos para después. Bueno, yo creo que de entrada, por lo que estuvimos viendo, pues teníamos altísimas expectativas, teníamos un hype muy alto, pero creo que todo se empezó a desvanecer a partir de la 7ª temporada. Todo se Porque derrumbó. creo que Dentro de sí, ti. lo que pasa es que en Dentro de esta temporada, pues todos los cambios, todas las decisiones que se tomaron, pues digamos que afectan retroactivamente. O sea, Claro. no solamente afectaron los capítulos que ya vimos, sino que también empiezan a simbrar prácticamente a muchos de los personajes, la historia en general se cuatrapea, y entonces creo que esto también se debe mucho a que se tomó la decisión de que se contara en 7 capítulos en la 7ª temporada y solamente en 6 en la 8ª. Cuando incluso estaba, digamos que el cheque en blanco de HBO para los showrunners, en el sentido de que pudieran tomarse el tiempo, el presupuesto, para contar mucho mejor esta historia en su cierre. Y tratándose evidentemente de una historia tan compleja, con muchísimos personajes, con muchas subtramas, con toda una serie de símbolos y de códigos como místicos, pues se optó más bien por hacerlo de una manera mucho más concreta, casi como una serie de acción que no era necesariamente como había sido en las temporadas pasadas. Buena observación. Eso, nada más rápido, perdón, te voy a interrumpir tantito porque Sí, adelante. es una gran observación. Serie de acción, eso se convirtió en eso, tienes razón. Perdón, sigue y después lo retomamos. Sí, porque si nosotros, por ejemplo, vemos el capítulo 8.3, que bueno, pues me parece que empieza ya a simbrar todo y empezar a echar por la borda lo que se había logrado, pues podríamos verlo aisladamente y nos podría parecer un capítulo de acción muy interesante, ¿no? Incluso, bueno, pues como los otros o los caminantes, pues vienen sobre Winterfell y todo eso, y no lo veríamos tan mal. Sin embargo, si lo vemos en relación con cómo iba la historia, hacia dónde iban los arcos y digamos que los climas de cada uno de esos personajes, pues entonces se empieza a desmoronar prácticamente, ¿no? Y ya si hablamos del último capítulo, que ahorita no lo vamos a mencionar tanto, pero como que nos queda muy claro cuáles fueron las tomas de decisión y los errores a nivel de guión, que bueno, pues por otro lado, pues quizá hubo gente a la que le gustó, pero creo que eso pasa si no te metes a analizar tan detalladamente o ver con tanta lógica una serie que había tenido una calificación impecable prácticamente y en la que sucedía algo muy importante. Cada capítulo era mejor que el anterior. Claro. Que eso es lo que le pasa a todas las grandes series. Y aquí estamos hablando de que su clímax pues fue cada vez de mal en peor, ¿no? Poke. Bueno, hablando de la serie en general, les quiero confesar, y algunos ya lo sabían, Que en realidad no la vi. No la vi, no vi nada, no. Que la vi durante abril, todo en un jalón, por Te así robaron decirlo. el mes de abril, Poke. Sí. Pero de hecho está mejor, o sea, bueno, no que mejor,
o sea, la verdad sí está disfrutable haberla visto durante mucho tiempo, pero está muy bien verla toda de corrido, porque entonces te acuerdas de cosas que ya se te habían olvidado. Ajá. Exacto. Y sí, te acuerdas de esas cosas, pero por otro lado también no te clavas tanto como en los libros. O sea, yo no investigué tanto así, no me metí a Wikipedia a ver las cosas y todo como que me lo eché así de corrido. Lo aclaro porque igual y puede ser como otro punto de vista, pero por supuesto me atrapó, por supuesto me encantó. Me costó un poco de trabajo entrarle en los primeros capítulos. Ya había visto los primeros capítulos cuando se estrenó hace, ¿qué? ¿8 años? Hace 8. Sí, en 2011. Sí, ajá, Y exacto. fíjate que no me atrapó y muchos me tacharon de hereje y casi me linchan. Pero siguió mi vida y entonces ya obviamente no la continué porque ya que flojera, me habían dicho que era muy larga, que era un poco tediosa, en fin. La vi en abril toda por este hype y todo. Por supuesto que me arrepentí de no haberla visto porque sí me gustó mucho. Y definitivamente coincido con José Noé, pues en esta decepción de las últimas temporadas. Me parece que a veces hasta inexplicable, o sea, no me cabía en la cabeza qué pasó con algo que iba tan bien y que no hayan tenido ese tacto, esa planeación tan bien hecha como para que se les fuera. O sea, se me hace inconcebible que la verdad no hubieran planeado todo esto bien y que lo hayan de verdad tirado pues un poco a la basura. Ahora, también defiendo algunas cosas que resultan como polémicas, como por ejemplo el final de ciertos personajes. Otras cosas me parecen terribles, como por ahí también en el chat nos estaban diciendo lo de Cersei y Jaime. Y este final de... Jamie, yo digo Jaime. Y como Ricardo y todo eso. Y Daniela. Me parece terrible. Es decir, entrar en detalles yo creo que nos vamos a tardar muchísimo aquí porque de verdad son muchos los errores y sí me siento decepcionado. No quería que sucediera, pero coincido con lo que hemos comentado. Es tan buena la serie que inevitablemente caes en esta emoción, en querer a los personajes, en odiar a otros. Caes en el juego aunque no quieras ser imparcial. Entonces yo caí y la verdad por eso sí debo decir que me siento decepcionado. Y nada más ahí para complementar lo que está diciendo Hugo, es que aparte de todo, para la última temporada pasaron 2 años, se pidieron 2 años justamente para cerrar de una manera más reflexionada, para tener pues digamos que las pausas y el equilibrio necesario, y pues todo esto pues fue totalmente una decepción, ¿no? Porque en el fondo ese tiempo no sirvió para nada, más que incluso para lograr algunas escenas francamente ridículas, absurdas, como no habían ocurrido a lo largo de la serie. Y además se nota, creo, el descuido, ¿no? Porque en ninguna otra temporada había pasado que, ay, se me fue la taza del Starbucks, ay, se me fue la botellita de agua, ay, se me equivocó la continuidad. O sea, todo en todas las temporadas anteriores había estado extremadamente cuidado y en estos últimos capítulos se les fueron las cabras, no solo en el guión, sino ya en el set, ¿no? Y eso es muy grave. O el capítulo 8.3 que francamente ni se veía nada. Eso. Sí, eso estuvo rarísimo, Bueno, ¿no? ese capítulo además, va a estar mejor la batalla que en las 2 torres del Señor de los Anillos, y que millones de dólares. Ajá, y de pronto era así como de, oigan, ¿por qué se ve como entrepixeleado? O sea, parecía la Ciudad de México la semana pasada, ¿no? Que además toda la gente en Twitter y así las redes reventadas de, se ve horrible, no sé qué. Y de hecho nosotros teníamos aquí unas invitadas y así de, tu televisión, Game of Thrones, ¿cómo puede ser? Se fueron indignadas. Y hasta que no vimos que a todo mundo le pasó lo mismo, en el mundo entero, no nos enteramos. Que luego como que se echaron unas maromas, ¿no? Que están tan de moda las maromas ahora últimamente. Dejemos ese lado, no, cuidado. No, lo digo okay. por lo de la serie, porque dijeron que era adrede toda esta para que no vieras ni maíz. No, porque es como el feeling de la guerra. Para que sintieras la noche. Para que sintieras esta angustia y que no supieras qué estaba pasando. Y literal que los soldados yo la neta, así ven en una guerra. Yo la neta creo que al fotógrafo se le fueron 2 rayitas el exposímetro para abajo y luego ya no pudieron subirle nada. Hace mucho que no además esa palabra. Es como bien dice Monse, es un descuido técnico que habla de que precisamente así es como se llevó a cabo esta 8ª temporada, con muchas imprecisiones, pero que vienen determinadas por los descuidos, ¿no? Como que también te hace pensar que los desarrolladores pues ya tienen como la mente y muchas ideas en Star Wars, ¿no? Exacto. Que es la siguiente trilogía que van a dirigir. Yo ya no sé si quiero que la dirijan o no, pero bueno. No. Cristian Madrigal dice, el final verdadero se va a leer en los libros. Creo que esto fue muy listo por parte del autor, ya que va a poner punto final y va a ser sin presión, a su modo, como él quiera, y eso va a ser
va a hacer que la mayoría le guste. George R.R. Martin dijo en su blog que el final de los libros era sí igual y no igual al de la serie. ¿Qué quiso decir? No sabemos. Lo que seguramente dice es que algunos personajes tendrán el mismo destino, pero no van a llegar a ese destino de la misma manera. Y hay otros personajes que están vivos en los libros y que ya no estaban vivos en la serie, que también van a tener un rol importante dentro del desenlace. Okay. Miguel E. Gómez dice, la mejor reseña fue la de Pedrito Sola. Ay, no la vi. Mira, Mauricio Pérez Maupome dice, el Cuervo de Tres Ojos es el verdadero villano que utiliza a Bran como huésped para poder sobrevivir, utilizando su conocimiento para manipular a todos los personajes y quitar a todos para su camino libre al trono. No es cierto, eso no hay ningún elemento narrativo, porque eres como la tercera persona que dicen eso, que Bran. Si es así, realmente lo intentaron así los escritores. Son los peores escritores del mundo porque no hay elementos narrativos que indiquen que Bran realmente manipuló a todos para el trono. De hecho, la escena final es bien importante porque Bran los deja jugar y él se va a viajar tal cual. Oiga, como todo lo que hizo en todo el tiempo. De hecho, en la séptima temporada no aparece en un solo capítulo Bran. Es así de, ¿y a dónde se fue? Ahora, una de las cuestiones que también ahí se dicen, que sí, evidentemente hay esta teoría de que sería un gran villanazo porque todo lo permitió sin que hiciera nada para evitar la masacre, para evitar la muerte de Tion, pero se habla de que Bran, incluso el propio personaje de Bran lo dice, que él murió en una de las cuevas allá en el norte y que en realidad él es el Cuervo de Tres Ojos, lo cual también tendría muchas implicaciones porque se sale como digamos que de su propia trama, que es la de la trama del Rey de la Noche, porque son antagonistas ellos. Si eso es así, los escritores son los peores del mundo, porque eso es una conjetura que no tiene un sustento, ¿no? O sea, en todas las películas, si hay un villano que es el villano y aparenta ser el bueno durante toda la cinta, en algún momento se revela, o sea, en algún momento hay una escena donde lo ves ahí, jaja, reírse como villano, no sé, algo. Bran en algún momento es, sí, el rey, y bueno, yo ya me voy a buscar a Drogon, me voy a viajar, ustedes quédense a manejar el reino. Bueno, pero ¿no creen que esa frase que también habla de cómo estaba escrito el guión cuando les dicen, y entonces ¿por qué creen que estoy aquí? Cuando se lo dice a es lo que iba a decir justo. Está mal hecho. Eso es lo que saca justamente de contexto. Como y de diciendo, todo. Pues es que yo aquí estaba porque estaba esperando que ustedes terminaran su jueguito para yo quedarme con el... Eso totalmente trono, extraño, ¿no? Pero está mal, exacto, lo entiendo como tú lo dices, pero está mal hecho. Y sí, por supuesto. Leí varios artículos que decían, ok, sí, está bien que sea Bran y por lo que, pero pues la manera en que llega es sumamente confuso. Entonces resulta que sí podía ver el futuro, pero entonces no quiere el trono, pero entonces sí para eso fue. Y entonces ¿por qué no, fue? No, claro que lo quiere. O sea, por eso le dice, pues claro, ¿por qué crees que estoy pero aquí? No, ¿Y por qué crees que dejé pasar todo lo que pasó? O sea, no que lo quiera como lo quiere Cersei o como lo quiere Daenerys. Él simplemente está ahí sentado, así que esperando a que las cosas pasen, porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Pues sí, pero... O sea, él ya lo vio desde antes. Pero es muy antes. ambiguo, porque... Pero están de acuerdo que es confuso, porque puede ser que se refiera a toda la serie, o puede ser que solamente se refiera a ese momento de estar ahí presente en esa especie como de colegio electoral, ¿no? Ahora, exactamente. Ahora, ¿no se les hace chafa eso? Totalmente. Está chafísima, porque además hay confuso. otra cosa. O sea, después de que se tardaban así como, creo que lo comentamos ya, como 3 capítulos en llegar de Desembarco del Rey a Invernalia, ¿no? Ahora es así de, bueno, y ahora voy a Invernalia, y ahora voy a Desembarco del Rey, y se tardan 3 segundos. Aparte de que vas a nada, te arrepientes además, a la última hora y te pero regresas. Antes se tomaban el tiempo para explicarte las cosas, no te las explicaban expositivamente ni te decían, fíjate que tal y tal, sino que había una manera creativa de decir las cosas. Y aquí ni siquiera nos explicaron, así después de que se muere el señor de la noche, que no te es Emanuel, nada. Es como de, bueno, ¿y este güey qué quería en toda esta historia? O sea, ¿por qué nos paró de cabeza a todos, nos hizo sentir miedo, escalofríos, etcétera? Y luego lo mataron y ya desapareció. Y ahora sí vamos a la gran guerra, a la otra guerra. Es como, bueno, ¿y qué quería este señor? Nadie nos dijo, ¿no? Bueno, si nos dijeron, además, yo no me... Pero además lo mata uno de los personajes que no tenía, digamos que un pleito directo con él. Exacto. Porque durante todas las temporadas, pues se nos hablaba justamente de esta gran amenaza de la noche y bueno, pues de los momentos de prepararse para enfrentar a estos grandes ejércitos que venían del norte. Y bueno, pues siempre había como ese coqueteo entre el Rey de la Noche y Jon, o el propio Rey de la Noche y Bran,
y de repente resulta que ellos no tuvieron nada que ver en la Claro. batalla, ¿no? Sí. Y que además una batalla que se terminó en un capítulo. O sea, yo lo que digo es, Bran, de todas maneras, yo no creo que, o sea, no quería el trono, pero lo acepta porque son las condiciones, según lo que vimos del personaje durante toda la serie. Ahora, si realmente llega un guionista y dice, sí, la verdad es que Bran es el verdadero villano, pues qué mal guionista, qué mal trabajo hiciste porque está todo confuso. O sea, porque en algún momento cuando dice él, claro, ¿por qué crees que estoy aquí? Ni siquiera es indicador de si es manipulador, pues sí, podría ser, pero después, insisto, es como de, bueno, pues ahí ustedes quédense, ya armé mi gabinete, yo ya me voy a viajar, pues en realidad no quiere el poder, no le importa, es un personaje que está desprendido de todo Pero luego de dice, todo... ¿por qué crees que estoy aquí? Es como... Sí, es pues por eso te digo, está desprendido él de todo Como apego. un cínico, ¿no? Ajá, pero ni siquiera quiere el trono. O sea, si hubiera sido el villano, o sea, se siente en el trono y a todos los empieza a mandar, pero no es así. Pero, o sea, lo peor de todo es que nuestros dos personajes principales, sobre todo Jon, quedan como totalmente relegados, sí, como bueno. marionetas, como peleles, ahí unos Como tarados, ¿no? Y el único personaje que creo que sostiene su fuerza, solo hasta antes de la última media hora, es Tyrion. De ahí en fuera creo que todos es así de... Todos se desdibujan. Pero Pues también aún es así Tyrion súper tiene sus absurdo, cositas, ¿no? ¿eh? Porque de entrada En su está discurso. preso por traición a Dany, a la reina, porque además es humano de la reina. Y de la nada, Gusano Gris, otro personaje muy incongruente a lo largo de estos capítulos, termina sacando a Tyrion o a Tyrion para que Tyrion, ¿no? encabece esta reunión, que Sí. además es muy simple, vamos a decirlo así. Pero además, él era un preso. ¿Por qué lo dejan hablar? Además, sí, pero espérate, no solo eso, es lo más chafa. Fíjate, están ahí, liberen a Jon Snow, le dice Sansa. No, no lo vamos a liberar. Bueno, pues hay 10,000 hombres del norte allá afuera. Sí, hay 10,000 inmaculados aquí adentro. Y es así, a ver, sí, mijo. Y está el tío de Sansa, y está el primo de Sansa, y está otro de Dorne que también le mataron a todo el mundo y Cersei. O sea, es decir, nadie entonces les pudo poner al brinco unos extranjeros que estaban ahí de la nada, ya sin reina, una vieja que quemó, ¿qué tal? Una vieja que quemó a inocentes y mató a niños, y resulta de, ay no, los inmaculados. Y está todo el reino, los más poderosos, dejándolos ahí, que ellos son, ¿cómo se llama? Como Gusano Gris, el que decida todo. Eso es lo más absurdo de todo, porque la única que podría estar cercana a Daenerys, o la única que era leal a Daenerys, era esta Greyjoy, Yara Greyjoy. La única, los demás no tenían alianza con ella. Sí, claro, y además Torconudo o Gusano Gris es como, o sea, ¿tú qué? Tú tienes que servir a quien sigue, ¿no? O sea, es como, lo que tiene que hacer es acatar las reglas. Esa Para era eso, su vida, y para él eso dijo. lo educaron, para eso lo criaron, para eso estaba ahí. Se murió la reina, ahora sí que muera el rey, viva el rey. Pero además no hay se puede una- poner así de la nada. Es Fue que súper ahí hay una incongruente. elipsis también muy tramposa. Es que se humanizó, creo él. Pero es que esa elipsis es muy tramposa porque cuando finalmente Jon, de una manera además muy cobarde, va y asesina a Dany, es que, que de verdad esa es muerte tampoco terrible. me gustó para nada, No. pues resulta que viene un corte A y entonces ya no sabemos cuál fue la reacción verdadera de Gusano Gris y de los Dothrakis, que bueno, estaban pues efervescentes ahí en las calles, pues ya prácticamente bajo el ritual de la sangre en toda esta masacre, y entonces ya nos lo podemos imaginar que dijeron, sí, Jon Snow, tú la mataste, entonces vamos a tomarte Ándale. preso y entonces vamos a después hacerte un juicio. Viene en el Blu-ray. Sí, En una de esas sí, No, pero- porque hay muchas elipsis así, ¿eh? Pero además hay una cosa, el discurso que les da a los Dothraki y a los Inmaculados Dany, que me choca que le digan Dany. Daenerys, es idéntico al que le dio Khal Drogo en algún momento a su gente, cuando ya era ella su reinita. Entonces, Aleji. es como una cuestión, o sea, lo que ella le dice a todo su ejército es para cumplir la promesa que le hizo a Khal Drogo en algún momento. Pues sí, ok. pero además ahí nos la quisieron pintar muy hitleriana y también fue un giro que el problema no es tanto en qué fuera a acabar Daenerys, sino cómo la hicieron acabar de una forma tan brusca. Y burda también. Pues del ser una de las heroínas de la serie a de repente una ser loca. el gran villano a vencer, ¿no? Pero no solo eso, o sea, una loca ahí. Una loca desquiciada, sí. No, o sea, ya al final lo ve con así ojos de loca de Psycho Girlfriend a Jon Snow y vamos a conquistar el mundo.
Pero eso me da también... mucho coraje eso. Sí, porque además la Sí, serie como tampoco... Pinky the Brain, ¿no? Sí, como un Pinky Cerebro, como uno de los Animaniacs, ajá, así de... Le faltó reírse así por horas. O Sí, sea, sí, casi como el Guasón, ¿no? Algo así como de... Pero además de todo, a lo largo de las temporadas no se había visto eso, en donde se tuvieran que reforzar, como decía hace rato Monse, lo que estábamos viendo con discursos teóricos, ¿no? De decirte, bueno, la Exacto, tuvimos que Esa matar por esto. explicación literal de las O cosas. incluso con gesticulación así malévola. O sea, nunca se había recurrido a eso. nunca. Es que, perdona más decir, yo ahí defendí un poquito lo que pasó con Dani, porque sí creo que de pronto cualquier persona, hasta la que decía que nunca lo iba a hacer, termina rompiéndose por todo lo que le pasó. Pero coincido totalmente, ese es un punto. Pero otro diferente es cómo lo presentan y la velocidad con que lo presentan. Ahí sí no puedo defender ni a los escritores y ni a con nadie. qué motivación. Porque en Además- el fondo ya se había rendido Desembarco del Rey. Ya Sí, se habían desquicia, tocado se las desquicia campanas. totalmente. Pero de la nada. sí, de la nada, no hay narrativamente no hay una explicación Narrativamente. sólida para que ella hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Oigan, ¿y qué me dicen del escape de Cersei cuando la montaña y el Hound Sí. se están peleando? Así de ahí los Es dejo, como manitos. me imagino al director y a los guionistas así, bueno, ¿y cómo sacamos a Cersei de aquí? La empuja a la montaña, la avienta por la desbarranca y se mata. No, pero tiene que encontrarse con Jaime. Ah, no, pues que camine. Ajá. De ¿no? puntitas, Sí, casi no, nada de más que se puntitas. vaya ya. Pero que ya se le vaya dimos ya. dos Súper dagazos a Jaime, ridículo. ¿no? Con Euron. Ya en su Casi batalla lo ridícula mata y el también. otro llega todavía ahí. Sí, o sea, Sí, ya sí, no. se suspendió incluso Es que ni cómo ayudar, de verdad. la verosimilitud en Sí. muchas escenas. Por Sí. ejemplo, otra que me pareció francamente ridícula es la del dragón quemando el trono. Sí. Porque en el fondo el dragón ya nos lo podemos imaginar conceptualmente, hablando del absolutismo y de la monarquía Sí, y todo. es como un monólogo cuando nunca interno, lo vimos, ¿no? claro, y Exacto. esa inteligencia del dragón y esta onda de no atacar a Jon Snow, pero sí al trono, y esta conciencia de que el trono era lo que hacía mal a la Eso. gente. Sí, lo la haces después sinécdoca, como ¿no? Pero además te llega ese pensamiento después de quemar 1 millón de personas. casual. Sí, En ese momento no importa ni después, Sí, sí. claro, todo fue por el trono. Por el trono. Sí. hay No, que pero además Ya es que lo vio. lo más lógico, por eso yo digo que Jon debía morir, ¿no? O sea, lo más lógico es que el dragón estuviera tan enojado porque la acaban de Claro, matar, pues no solo a su claro. mamá, sino a su reina, que lo tratara de incinerar y entonces ahí Jon Snow no se muere porque es un Targaryen y ahí todo el mundo se da cuenta que es un Targaryen Ah, porque podría no. ser. Pero fue un Targaryen que tampoco sirvió de nada. No, era un sí, Stark que fue tampoco... totalmente sí, X. sí. Sí. Oye. Hay que mandarlo al norte. Ahí hay Que hay quien dice desterrarlo. que justo por eso no le hace daño, porque él ya sabe que es un Targaryen. Y por eso lo deja montarse en él y bla, bla, bla. según- Claro, pero cuando estaba Daenerys viva, Claro. ahora que la maten, o sea, Sí, quien sea. Pero Tú además- eres el asesino de no ella. es, no es Pero lógico adem- ni siquiera el arco de Drogon, o sea. Pero además Jon siempre había sido un tipo muy noble, un tipo de Claro. principios. O sea, la manera tan burda en que mató a Dany. Sí. Y además con su frasecita de toda la temporada de que tú Siempre eres serás mi mi reina reina. y Sí, todo. y aparte sí traiciona un poco sus principios cuando ya le jura lealtad a la reina y otros episodios, y justo aquí no, aquí sí Oye. decide matar. Sí, pero además, Sí. y además espérate, ¿qué tal? Todos reunidos y sería bueno que entonces todos decidiéramos, o sea, casi ya planteando la democracia, ¿no? Que es, oigan, pues esto es, yo la veo porque hay reyes y caballeros, y a mí la democracia Claro, y ahí en eso villanos, y- no me importa, o sea, hicieron un statement político y eso estuvo chafa porque Pero nunca lo habían además, hecho. además hay otra incongruencia. No venía al caso esa escena porque se supone que están muy preocupados o están, digamos que, devastados por lo que hizo Dany con el pueblo, aparentemente. Y después viene esa escena en donde Sam propone que se vote directamente y todos, empezando por Royce, se empiezan a atacar reír. de la risa diciendo que entonces hay que hacer que vote el caballo y el perro. Entonces, ¿en dónde está la congruencia de empatizar con el pueblo? ¿No? Sí, está todo muy mal. Vamos a leer unos comentarios y ahorita seguimos con nuestro tema para cerrar, porque ya tampoco crean que tenemos tanto tiempo, muchachos. Se nos acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Fabirucci Mendoza López dice: es catártico ver sus opiniones al fin de esta emblemática serie. Gracias. Carla Bocaletti dice: sí, esa escapada de Cersei es de ¿cómo? ¿De dónde? No, y la muerte. Daniel Villamil dice: la locura de Dany sí está justificada, se dio al lado oscuro, el problema fue que estuvo muy acelerado. No, pero nunca hubo lados oscuros, no es Star Wars, o sea, los personajes siempre fueron muy complejos, tenían una moral que efectivamente te hacía pensar que era otro mundo. Y liberaba a los desprotegidos y sí había sido
pues digamos que de mano dura, pero con la gente que era esclavista, con la gente que era dictatorial y todo, ¿no? Entonces, siempre como que tenía muy en claro quiénes eran los buenos o los inocentes y quiénes no lo eran. Y aquí sí de plano, pues se desquició. La justificación que ahí yo encontré, y ya no lo voy a pelear porque la verdad es que sigo decepcionado, es que, o sea, ella trató como de ser siempre buena onda, pero fue fallando y fallando y fallando. Y luego los consejeros le decían una cosa y fallaba. Y luego no hacía caso a los consejeros y también fallaba. Entonces, hubo demasiados errores que de pronto pues la deschavetaron total, que es muy rápido y es como si fuera un switch. Así le bajaron el switch y se descabecha. No, eso sí está además mal. de que se quedó completamente sola. O sea, ya no tenía Le amigos, mataron ya no a tenía sus- compañeros, ya no tenía consejeros. El único en el que podía confiar, entre comillas, era Jon, ¿no? Que la termina matando, pero que además ya no confiaba en él porque él era el heredero legítimo del Claro. trono. Entonces, dude. Pero sí fue como dice Poke, sí parece que de un interruptor. le bajaron el switch Sí, como a sí, Krusty, sí, sí. el payaso en el de Halloween, que es un muñeco que le ponen el interruptor en malo y bueno. Ajá, o era Sí. muy inmadura y no También. entendía hasta que de pronto en su inmadurez se volvió loca. ¿Y tú no serías inmaduro si tuvieras 3 dragones desde la adolescencia? Sí, por supuesto. Pero es lo que le sí. dice lo que le dice Tyrion a Sí. Jon, ¿no? O sea, tú has volado también y no has sentido esas ganas de Ajá. quemar a todo mundo, ¿no? Pero además también los guionistas un poco se agarran de la historia del padre de Dany, ¿no? O de Daenerys. que también eso me Daenerys, pareció tan bajo. pero que tampoco venía mucho al caso, ¿no? No. Nunca se planteó del todo, ¿no? Casi Bueno, nunca- en algún momento dice que cuando nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda, ¿no? Pues Sí, pero no hubo justificación ni siquiera de su Y locura. cuando porque- escriben los guionistas de Game of Thrones, También. ¿no? También es una Ellos moneda juegan al los aire. dados y dejan que... Oye, pero no se sabe en realidad entonces, o sea, si están diciendo que Dany se volvió loca por el padre, luego se contradicen porque no se sabe por qué se volvió loco el padre. Dicen que porque Bran intervino en el pasado y entonces que le decía cosas al rey, Pero eso ya no. y nunca se entonces vio. que por Sí, eso se no. vuelve loco porque no entendía qué estaba pasando el rey loco, pero nunca se sabe. No, nunca se vio eso. Entonces también se me hace súper bajo decir, es que como su papá estaba loco, pues ella, no Exacto. sabemos. Es injusto porque Javier Muy Ramos injusto. dice, pobrecilla, se le cumplió su profecía de las 3 traiciones. Abe Sommer dice, luego Jon no hizo nada en la 8ª temporada, andaba de menso. Edgar Prado Gámez dice, lo de Dany sí lo esperaba, pero sentí que hicieron la temporada en chinga, 6 capítulos fueron muy Ajá. pocos. Akemi Oinak dice, quédense más tiempo, ya que God no se lo tomó, ustedes den teorías de cómo hubiera sido mejor. Ándele. María Luisa Catalina Ortega tenía la herencia del padre y la presión de no sentirse legítima. Lucero Solís dice, saludos Faust, amo al gato productor. Jorge Cárdenas dice que el prisionero decida quién es el rey. Que sus hermanos voten por Bran. Sí, Pues sí, eso es ridículo. toda la Sí, es una familia. tontería, y según es democracia, o sea. Perdón, María Luisa Catalina Ortega dice, por eso se burlaron de él como diciendo, está loco. ¿De quién? De Sam. De Samuel. ¿Quién más tenemos por aquí? María Hernández. Y Arya se subió al caballo para irse a limpiar la cara. Así. Ah, Sí, ese el caballo que no tenía nada Uno que ver. esperaba así de que no, bueno, los sin cara, Y lo los no sé simbólico, qué, y el símbolo de la esperanza, y Y va a lo ir a de la hacer profecía algo. de lo de que los ojos que iba a cerrar Arya también. Ya, se Sí, Ah, olvidó. claro. ya habría que cerrarlo y Mira, también habría Oigan, que ¿y qué me cerrar dicen de que cuando lo del llega Balon Tyrion Car. El Balon a Car, buscar sí. a sus hermanos, los encuentra debajo de un monticulito de ladrillos? Ah, sí, sí, se Después hacían de a un que ladito, ya la libraban. No, y además de, exacto, y además de que después de que viste que todo el edificio se Sí. derrumbó encima de ellos, Tyrion llega caminando por un pasillo No, y donde, perfectamente y donde está el mapa construido. está sin escombros. O sea, se si- pudieron haber movido si lo se del hubieran mapa y se hubieran quedado en salvado. las escaleras, que es lo que dicen los topos que nunca debes de hacer, se hubieran Yo pensé salvado. Ahí que sí. ahorita va a llegar ahí una casa noble que traen un símbolo de un topo y se van a meter a rescatar gente. Nunca llegaron. No más faltó. Exacto, Ay, nunca llegaron los Yo topos. fui tan de- ingenuo que todavía cuando vi el penúltimo capítulo dije, Cersei no puede morir así. Y sí, murió así. Sí, yo dije, no va a estar muerta. Dije, Exacto. no, la neta, soy muy ingenuo. O sea, imagínense, tuvo más participación en pantalla personaje como Gusano Gris que la propia Cersei, ¿no? Ah, exacto. Y luego en el capítulo, creo, antepenúltimo, nada más se la pasa viendo hacia el horizonte cómo destruye ¿Alguien dijo todo el dragón que era el- y le paga $1 millón. Ah, eso, alguien dijo que era el Toda trabajo la más fácil. temporada se Con- la pasó viendo al horizonte con su vaso de vino por la ventana. Con Poniéndose copichuela. peda ahí. Con copichuela, exacto. Con Y copichuela. luego Como señora de las lomas. Otra cosa súper ridícula es quienes terminan en el consejo de Bran, ¿no?
O sea, por un lado, el consejero de la moneda es Bronn, Sí. que no es otro más que un mercenario. Un despilfarrador, además. Luego, por ejemplo, el de ¿Davos? los barcos. Sir Davos. Sí, está, o sea, finalmente es un traficante, ¿no? Siempre lo ha sido. Pero además, ¿de qué manera tan pueril termina, digamos que el diálogo, hablando de burdeles, ¿no? O sea, en realidad como que eso habla un poco de qué fue Les faltó esta última temporada, ¿no? Les faltó reírse como en las caricaturas de los 80, ¿no? Cuando terminaban ahí en el Salón de la Justicia, terminaban el capítulo y todos. Exacto. No, O como sí, He-Man fue- dando un consejo al final. Y recuerden, amigos, la Ajá. democracia es buena. Exacto. La verdad lo bonito fue que Brienne caballero. se haya vuelto caballero y se haya puesto a escribir, a terminar la biografía de Jaime Lannister y poniendo su nombre en alto después de que la dejó después de Es que su es noche. eso Pero de la también, nada, mujer después abnegada. de Pero de la noche. nada abandonó Dejada. la promesa que tenía con Sansa y con su mamá. Catalina. Ah, claro, Con Catelyn. Catalina. En su Catelyn telenovela. Víctor Villegas dice, hola permanencia involuntaria, les mando saludos desde Puebla, un saludo. Saludos. Paulina Müller, ¿y si se murió Daenerys? Claro, pues le clavaron ahí una espada. Bueno, dicen, o sea, también también queda como la vertiente de a dónde se la llevó el dragón. a Valiria, yo creo. Y en un momento dado, si también el revivir a personajes ha sido como válido en la serie, pues quién sabe, ¿no? O sea, no vimos lo que pasó realmente con el cuerpo. Pero Ajá, ya no podemos y ya pasó por especular las llamas porque, y ya vivió. o sea, tú como guionista no puedes dejar tantas cosas abiertas de, ay, bueno, ahora Bran va a volar sobre el dragón. ¿Para qué quiere Bran un dragón que no va a poder controlar porque es un Sí, Stark? porque ya no hay Pero Targaryen. además él ve todo. Sí. O sea, en el fondo, ¿para qué quiere un ministro de los Y susurros? no por puedes ejemplo, dejar ¿no? tantas cosas abiertas, ¿no? No puedes decir, a lo mejor Daenerys estaba viva. Ay, a lo mejor Jaime nomás dejó ahí sembrada su manita de metal para que la gente pensara que se murieron, pero en realidad se escaparon. Daniel Villamil, ¿y de dónde salieron tantos Dothrakis? ¿No los mataron en el tercer episodio? Sí, es cierto, yo también me di cuenta de eso. Pensé lo mismo. Bueno, Sí. y los Inmaculados que ni siquiera se reproducen. Y eran 10,000, resultó que eran 10,000. Y además de la nada se van a Anad, la tierra de Missandei, en donde, bueno, las mariposas despiden un veneno. Sí, entonces nadie puede sobrevivir que no sea nativo de ahí. Entonces, sí hay muchas incongruencias. Ay, Dios, perdónalos. Que daría la impresión de que los propios guionistas ni siquiera vieron las temporadas pasadas, ¿no? Oye, pero además, exacto, y además fue así como de Sansa, así de, no, pues ya el norte ya no está. Ah, bueno. Bueno, sí. Eso es así como de, oye, bueno, pues sí te quiero, hermanito, pero la verdad es que yo vine hasta aquí solo para decirles que yo Pero quería ser cuando- reina de todo, pero como no se puede, me voy a quedar de reina de Invernalia. Pero cuando, por ejemplo, están Yara de Greyjoy. Sí, Greyjoy. O también está, por ejemplo, el príncipe de Dorne, que ellos nunca se han sometido. No, que están... Entonces, ¿por qué habríamos de pensar de que, bueno, sí, Sansa quiere su independencia y entonces nosotros no nosotros- decimos nada? Ajá. Y los otros se quedan, ¿no? Exacto, que las Islas de Hierro siempre están como en que van y vienen. También Dorne es como que sí, pero sí, nadie se mete con ellos porque están bien rudos y conquistar Dorne es un problema. Entonces, el norte ahí tenía una alianza importante con el centro de toda la isla, que eso es algo que sí se nota en los libros. Es decir, desde las primeras páginas del primer libro, sabes que los Stark están ahí por algo y que hay algo muy importante, ¿no? En lo que Sí. está ocurriendo. A pesar de que las primeras 100 páginas son prácticamente lo mismo que el primer capítulo de la serie, sí hay algo ahí importante con la familia y te das cuenta cuando están en las criptas. Todo el tiempo te están diciendo, los muertos nos están vigilando, los muertos nos están vigilando. Entonces, las criptas es un lugar importante, que en la serie ya nada más se levantaron los muertos, los despertó el Rey de la Noche y ya. Pero siento que en los libros eso va a tener es decir, los Stark tienen una fuerza mucho mayor y una importancia para el equilibrio del reino más grande de lo que vimos en la serie. Creo. Y Pues seguramente sí. Entre sus 8,000 incongruencias está bueno, Jon, tu castigo es irte a la guardia de la noche. Y es como, y uno se pregunta, ¿y para qué siguen teniendo una guardia de la noche que ya no existe? Porque el muro ya no sirve de nada, porque ya los White Walkers ya se murieron. Y luego, ¿qué? No, pero además súper chafes así, oye, Jon, vete al muro de la noche. Sí, se van los Inmaculados, era alguien con colmillo. O sea, oye, ya Jon, salte de donde estabas escondido, te regresas, ¿no? Sí, o sea, que- cero colmillo ahí. Ya se van los Dothraki, se van los Inmaculados.
Y nada más es para que alguien dijera, John, ya se fueron, ya vente, ¿no? Sí, pero además un muro que se volvió a congelar de la nada, Sí, ¿no? Porque a veces se reparó destruido solito. Se autorreparó. Pero Pues mira, al además final- decían que era otro punto del muro donde lo habían descongelado, pero también eso ya es una maroma, ¿no? Y luego, o sea, total. se va a la tierra salvaje y la gente dice que es lo peor que le pudo haber pasado. Yo creo que no. O sea, ahí no tiene por qué quedarse célibe, va a ser el patrón de todos, porque se va a Sí, volver la el justificación jefe. es esa, que se va a donde inició su historia y además, como el muro ya no tenía razón de ser, que efectivamente, pues entonces se va a explorar qué hay más allá con todos sus compinches que son los salvajes y Pues los sí, pero no es como que ya no lo quieren como al principio. Pero es que lo ahora ya lo quieren. interesante sería que él se hubiera ido por una decisión propia. Pero no como porque lo destierran sus propios y se primos, queda hermanos. cabizbajo así sí, aceptando todo. Exacto, para congraciarse con un extranjero que está ahí nada más, Sí. que son 10,000 y que tienen todo el reino encima ahora sí, porque ya nadie quiere, o sea, nadie va a seguir ni a los Inmaculados, Es que- ni a nadie le importa a Daenerys después de que quemó a los niños. Era totalmente tonto porque se supone que también se va porque se siente culpable y él es culpable del crimen de lo de Daenerys y todo, pero es así, tú decidiste eso. Exacto. O Bueno, sea, es oigan, como- tenemos que cerrar. Montserrat Pérez Bonfil, tus conclusiones. Concluyo con que la serie, la escena final, cuando Jon sale con los salvajes de la Guardia Nocturna, es idéntica a la primera escena de la primera temporada, del primer capítulo de Game of Thrones, y creo que ahí sí, eso estuvo bien hecho, creo Ok. que es uno de los logros de esta temporada. Y creo que mi capítulo preferido de esta temporada es justo antes de la batalla contra los White Walkers, ¿no? Como que ahí fue el único momento, creo que de esta temporada, en el que me hizo sentir esta emoción que sentía en otras temporadas, como de "¡Ah! ¿qué va a pasar?" Y sí me quedé como al borde de la silla esperando que todos murieran, ¿no? José Noé Mercado, conclusiones. Sí, bueno, yo lamento muchísimo que por estos últimos capítulos, una serie que estaba, pues, prácticamente por las profecías destinada a ser a ubicarse entre las mejores de toda la historia de la televisión, pues haya prácticamente arruinado, digamos que buena parte de la imagen y de la impresión que se tiene de la propia serie. Y bueno, pues basta con ver algunas de las páginas que se dedican a evaluar o a criticar, digamos que diferentes productos audiovisuales. Y bueno, pues estaba viendo que, por ejemplo, en IMDb, pues la calificación que se le pone al cierre de Game of Thrones, pues lo pone por debajo, pues evidentemente de series como Breaking Bad, como Friends, como Downton Abbey, pero la verdad es que me duele que, por ejemplo, también esté por abajo de Dexter, por abajo de Lost, de Seinfeld. Entonces, realmente una serie que pintaba para ser extraordinaria y para ser recordada como uno de los grandes ejemplos de la producción televisiva, pues digamos que terminó cojeando por, digamos que esta incapacidad de los showrunners y sus guionistas para darle un cierre digno, no, ni siquiera a los espectadores, sino a la propia historia que habían iniciado en 2011. Hugo Juárez. Bueno, pues definitivamente mucho que decir sobre esta serie. Como les comenté al inicio, yo me la eché en un mes y debo decir que hubo cosas que me spoilerearon, obviamente, algunos sin querer y otros ¿Quién fue, Pobre? personas ¿Quién fue? malas. Pues gente que ya está en mi lista en mi lista como Arya. Ah, bueno. Van a, Que además ya a no saber sirvió de de mí. nada la lista. También, o sea, le valió. Otro detalle, pero en fin, están en mi lista, ya después tendrán noticias. El punto es que, ¿por qué seguí viendo la serie? Porque narrativamente yo sabía que no dependía de un solo personaje o de algunos personajes todo este universo, ¿no? Entonces el hecho de que murieran algunos me seguía a mí atrapando y me seguía dando ganas de saber qué va a suceder después de esto. Entonces esos spoilers, que tampoco fueron tantos, pero sí fueron algunos importantes, no me molestaron. Pero el contraste al final ya de estas últimas temporadas, ahí es donde se vio que realmente ya estaban cambiando de foco totalmente de lo narrativo en general hacia estos personajes y lo de que decíamos al inicio de la acción, ¿no? Y ya nada más por último quiero citar,
Casi, ¿ya Ay, vieron? tu celular, ¿por qué? Mi celular, pero mis reflejos. Un artículo que tú citaste también, Faust, en Dispara Margot, el blog de Scientific American. Yo también me lo encontré, me lo pasaron en un grupo en el que estoy de Game of Thrones, debo decirlo. Y bueno, rápidamente nada más, ahí al haberlo leído me justificó mucho y me hizo entender qué fue lo que pasó. Según esta teoría, no es la única teoría ni la más verdadera, es una teoría nada más de por qué la serie se fue como un poco al abismo, ¿no? Entonces, justo lo recordé por estos spoilers, por ya concentrarse en las historias de cada personaje, especialmente de Arya, que justamente aquí te hablan de cómo pasó de la narrativa sociológica a lo individual y a la acción que ya comentamos aquí. Entonces, luego les ponemos igual el link para que Está bueno. lo puedan checar, porque sí me sirvió muchísimo para dejar de estar un poco enojado, pero también para justificar todo lo que sucedió, ¿no? Pero en ese blog, la persona que lo escribe reconoce que hubo hoyos en la trama y hubo muchas inconsistencias. Uh-huh. O sea, dice, las inconsistencias y todo lo que ocurrió fue parte de la manera en que cambiaron de ver la historia como algo sociológico, como algo psicológico, como se hace en Hollywood. Entonces se empezó a llenar de huecos, de inconsistencias y perdió la verosimilitud de la historia. Eso es un buen punto. Y sí, lo que sí coincido es que se hizo un tratamiento más hollywoodense, como más de acción, como dice José Manuel Mercado. Y de individuos. Exacto. ¿No? De individuos. Y yo creo que Game of Thrones al final fue una buena serie de aventura, pero así nada más, buena, pero no sobresaliente como podía haberlo hecho. O sea, el final me parece congruente con lo que se venía planteando, sí, pero ya en retrospectiva, de muy mala calidad. O sea, no fue un final digno para la serie que era Game of Thrones. Fue un buen final para una serie cualquiera, una serie buena, una serie entretenida, que dice, pues qué buena onda, sí estuvo bien divertida esta serie, pero no es algo memorable, ¿no? Si Game of Thrones hubiera sido algo así desde el principio, voy de acuerdo. Pero no fue así, pintaba para algo mucho más grande, como dijo José Noé, de una de las mejores series de la historia. Y con este final, bueno, no desde la 7ª temporada y en la 8ª, la convirtieron en una serie del montón, una serie buena, de mucho presupuesto, del montón. Y eso duele además, ¿no? Sí. Porque, la verdad, sí. Porque para mucha gente, pues como estaban comentando, pues es una serie más, una serie menos, pero la verdad hubo gente, entre la que me incluyo, que realmente le tenía un gran cariño a los personajes, a los libros, a las historias que se iban desarrollando. La vi con gente importante a lo largo de estos 8 años. La comentamos entre amigos, entre gente que le dábamos un valor, pues, narrativo, un valor artístico, y que la verdad sí duele que, bueno, pues haya terminado pues en estas circunstancias. Ahora, importante, que es una serie, como lo subrayaron muchos medios en Estados Unidos, no sé si, yo creo que aquí también, que es una serie que nos unió, o sea, unió prácticamente a todo el mundo y nos dio de qué hablar, y fue un tema de conversación en el día a día, en internet, como hace mucho no ocurría, al menos aquí en México. Bueno, ocurrió con Luis Miguel aquí en México, pero aquí podrías haber platicado con alguien de Japón, exacto, de Game of Thrones, con alguien de Inglaterra de Game of Thrones. Todavía puedes. Sí, todavía puedes. Creo que sí. Está interesantísimo. Eso, Sí, Paco, ¿le porque puedes, no ¿le se puedes subir escucha a Monse? Monse. Es que como hubo un corto en tu micro, perdón. Digo que todavía puedes. Ahí va, perdón, disculpa. Es que se empezó a oír un corto horrible, entonces, a ver, ¿ya? ¿Puedes hablar? 1, 2, 3. Que todavía puedes hablar con cualquier persona del mundo entero. O sea, seguramente te subes a un avión en Singapur y ahí alguien va a hablar contigo de Game of Thrones. No importa que ya se haya terminado. Es una serie en donde los personajes eran muy humanos en toda la extensión de la palabra. Ni negros ni blancos, sino como grises, con una escala de colores ahí. Entonces te identificabas, pero a la vez odiabas, pero a la vez amabas. Y eran increíbles los personajes, a pesar de un mundo fantástico, de fantasía, con dragones y con magia y todo. Pero lo rescatable para mí es justamente eso, los personajes y cómo estaban escritos. Bueno, y eso que en la serie le quitaron mucho de la magia, ¿eh? En los libros, la magia está presente todo el tiempo, o sea, es mucho más, está más cercano al género fantástico, aquí está más cercano a la aventura, también es fantástico, pero no hay tanta magia, digamos, en la historia. Montserrat Pérez Bonfil, muchísimas gracias. No, de nada. Oigan, ¿y qué tal el homenaje que le hacen a la película del Señor de los Anillos cuando se despiden de Jon Snow, Arya, Bran y Sansa, que están parados en el muelle y se como giran? cuando Frodo se va como cuando Frodo se va a la aventura. Se va al oeste, tal cual.
Sí es cierto, ¿verdad? Qué bonito. No lo había pensado, pero sí es un bonito homenaje, sí. Y el homenaje también a George Martin, ¿no? Cuando le lleva a Sam a Tyrion, pues la canción de Hielo y Fuego, ¿no? el No nombre te despediste, del- Monserrat Pérez Bonfil. Perdón, es que quiero seguir hablando de esto. Ya no hay tiempo. Bueno, hasta luego, adiós. José No me Manuel regañen. José Manuel Mercado, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, ha sido un gusto compartir esta serie mientras duró. Oh. Hugo Juárez, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, sigan dejando sus comentarios porque definitivamente hay mucho más que decir de la serie, pero ya los estaremos leyendo. Sí, vamos a hacer un artículo en altafidelidadmagazine.com.mx donde vamos a reunir varios comentarios de ustedes. No podemos reunir todos porque son muchísimos, pero varios sobre lo que han comentado en nuestras redes, en la página de Alta Fidelidad Magazine, en el grupo de Permanencia Involuntaria sobre Game of Thrones, y haremos ahí un popurrí bonito. Muchísimas gracias a Roberto Francisco Ponce por estar aquí en los controles. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchas gracias.